Vamos a empezar, si te parece bien, sobre la Escuela Argentina de PNL. ¿Tenés que ver con la Escuela de PNL? Bueno, ahí me gradué, en realidad yo no tengo que ver directamente, excepto de que me gradué ahí. Soy coach ontológico, soy trainer de programación neurolingüística, sí. Y contame qué es esto del ingreso intuitivo. El ingreso intuitivo surgió, como a veces surgen las cosas inesperadamente en la vida, por inquietud que me traía mucha gente. Al conocer que yo hago PNL, coaching y demás, me decían, pero vos sos intérprete simultáneo, decime, dame algún secreto, pues estudié 10 años en la cultural inglesa, 6 años en, de maestra particular, etcétera, y digo hello y me congelo. Y no arrancás. No, y aparte, te cuento, yo lo que veo, y lo veo mucho en el entorno, en la generación nuestra, las que lo han tenido la posibilidad de estudiar inglés, la dificultad para llegar a empezar a estudiar inglés. Sí. No, yo esto no lo puedo hacer, y bueno, esa negación, ¿no? Bueno, esas las creencias limitantes, una de las primeras cosas que vemos. Y justamente a través de empezar a darle sugerencias, a través de los años, empezó a consolidar en mí justamente esta posibilidad de ofrecer herramientas para destrabar esta habilidad. Sí. Como vos bien sabés, tanto en el counseling que vos practicás, como desde el lado del coaching y la PNL, básicamente a lo que nos dedicamos es a destrabar bloqueos emocionales, si lo tuviera que describir de alguna manera. Totalmente, Y es en inglés donde vemos realmente enormes bloqueos. Sí. Y entonces ahí empecé a estudiar la cuestión, y es un programa que me ha dado enormes satisfacciones, me está llevando a viajar por todos lados, acabo de venir de Ecuador. A dar charlas sobre esto, ¿no? Sí, a dar los talleres, ahora justamente estuve en Quito hace 3 semanas, dando en el Hospital Metropolitano de Quito, que es muy... ahora voy a Chile a fin de año, estoy yendo a Tucumán en 3 semanas, a Puerto Madryn, y creo que en Colombia. En nuestro país hay que divulgar esto. Sí, acá lo estoy dando en octubre, estoy lanzando el seminario, que son 40 horas intensivos, son 2 fines de semana. ¿Dónde lo intensivo. Lo estoy dando en Belgrano y en San Isidro. Interesante, porque son 2 polos, primero que no se escuchan, y segundo que es interesante la gente que no se puede trasladar de un lugar a otro. Claro, sí. Y bueno, una de las cosas que vemos justamente con el inglés es esta diálogo interno que empieza a ocurrir en las personas. Pero no puedo, pero tengo que hacerlo, pero realmente es tan difícil. Soy sordo, lo último que escuchamos, soy sordo para los idiomas, y yo ahí siempre pauso y me mato de risa, porque digo, ¿cómo es que sos sordo para los idiomas y al mismo tiempo estás hablando español perfectamente? Perfectamente, exacto. ¿Esto qué es, como un bloqueo que tenemos, o es la estructura gramatical diferente? No, en realidad la gramática en inglés es mucho más sencilla, así que eso no sería un problema, pero justamente es un bloqueo. ¿Por qué? Yo una de las cosas que digo, ¿cómo aprendimos el idioma madre, ¿no? Nuestro idioma, ¿no? Porque, bueno, la PNL se trata del modelado, de cómo modelar excelencias. Justamente podemos decir que si yo les preguntara a ustedes quién aprende más rápidamente, los niños o los adultos, ¿quién diría? Los niños. Sí, son esponjas. Son esponjas, pero sin embargo sabemos que nuestro cerebro sigue creciendo. La potencialidad está, no la usamos posiblemente, ¿no? Sí, pero de todas maneras nuestro cerebro se sigue desarrollando a través de los años. Podemos decir que sí somos más inteligentes que los niños, tenemos una capacidad mucho mayor que la ponemos en ejercicio porque la vida diaria también nos fuerza a hacerlos, o sea que tenemos todo el potencial, pero los niños aprenden de una manera totalmente diferente, intuitiva, escuchan y repiten. Son pequeños loritos y no tienen esta vergüenza que tenemos nosotros. Lo racional no funciona ahí como nosotros, ¿no? No, si te das cuenta, para la época que fuimos a la escuela primaria y empezamos a estudiar gramática, hablando de gramática como bien decías vos, ya hablamos perfectamente. En nuestra casa nos pagaban para que nos calláramos. Totalmente. Sí, totalmente. Sabíamos conjugar verbos, teníamos un vocabulario enorme, etcétera. Y cuando empezamos a estudiar los verbos, la conjugación, y decías, ¿para qué diablos tengo que estudiar esto? Tengo muchos asimilados, ya lo tengo, a los 7 años ya hablábamos perfectamente. Cuando vamos a estudiar inglés, en vez de seguir esta manera intuitiva, natural, empezamos como poniendo el
carruaje enfrente del caballo. Exacto. Empezamos por la gramática, por la estructura, entonces tengo que entender la estructura del idioma, si no sé conjugar los verbos, no puedo hablar, necesito más vocabulario, entonces empiecen todos estos tengo, antes de poder largarme a hacer, ¿no? Todo lo que te falta. Uno tiene que arrancar con lo que tiene, o con lo indispensable, ¿no? Tal cual, a medida que me puse a investigar esto, desde muchos campos, primero con las herramientas que traía desde la PNL, el coaching, pero también investigando con políglotas, ¿no? Cómo es que ellos, qué recomiendan, cómo ellos se incorporaron. Por ejemplo, hay uno conocido en Estados Unidos, era un muchacho que en la escuela no le iba tan bien. Decide irse, bueno, si yo estudio otro idioma, me voy a sentir mejor con mi autoestima, entonces me voy a España. Se consiguió un tutor por 6 meses en España, todos los días clases intensivas de español. Ahora iba al mercado y más que pagar no se animaba a intercambiar un saludo cordial siquiera, hasta que finalmente dijo, no puede ser esto, 6 meses pagando y no puedo largarme a hablar. En ese momento dijo, no, chao, me voy a largar con lo que tengo. Y se dio cuenta, a las pocas semanas... La traba estaba en él. Que estaba aflojando esa traba, se largó a hablar perfectamente al poco tiempo, y le resultó tan fácil que dijo, si este es el secreto, puedo aprender otros idiomas. Exacto. Y ahora da conferencias en TED, en muchos lugares del mundo, porque es un políglota, domina como 6, 8 idiomas perfectamente, y está aprendiendo varios más y demás. La idea es arrancar con el coloquial, ¿no? O sea, el que se usa todos los días, y después, obviamente, profundizarlo. Con lo que tengo, que es muchísimo. Y que aparte convengamos que hay mucha gente que hace intercambio y puede afrontar esto y esta barrera. Pero convengamos también que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer un intercambio con otro país. Sí, obviamente cuando te metes y estás dentro de la cultura y no te queda otro remedio la necesidad te hace hablar a cualquier costo. Sí, es verdad. Y aparte porque de lo último hablamos por señas, porque no nos olvidemos que el lenguaje corporal en la comunicación es 50% está ahí en el lenguaje corporal. Claro. Por eso es que yo le digo a la gente... ¿Y es un mito esto de que si yo aprendo otro idioma, después los demás van a ser más accesible a mí? Y yo creo que no es un mito, que cuando nos damos cuenta de que podemos romper esa barrera del idioma, lo podemos volver a poner en práctica. Podemos sumar después. Podemos seguir sumando, sí. La mente es increíblemente flexible, es como elástica, que se va aceitando. Se va aceitando. Guillermo, y contame, ¿cuánto dura este curso? Es un curso vivencial de 40 horas, que yo generalmente lo doy en 2 fines de semana intensivos, según viernes 4 horas después del trabajo, y sábado y domingo 8 horas. Okay. Entonces, realmente lo he dado en otros formatos, a veces semanalmente, y a medida que empecé a viajar, me di cuenta que el hacerlo intensivo era más productivo, mucho más productivo, porque realmente nos metemos en el tema, en el cuerpo, lo pasamos por el cuerpo. Y tiene la continuidad necesaria para que pueda aflorar todo eso, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es trabajar en el desbloqueo para yo digo, antes de que termine el último fin de semana ya están leyendo cosas, a veces me gusta ponerles de la teoría de la relatividad de Einstein, cosas así que vos dirías, y la gente mira y digo, no puedo creer estoy escuchando esto. A lo mejor se puede leer, pero quizás no entender, porque a veces uno no bueno, yo la teoría de la relatividad ni en español la entiendo. Yo tampoco, por eso. Pero por lo menos es idiomático, ¿no? Pero lo lees. Claro, qué interesante, la verdad que para mí... Se puede leer. Y bueno, la segunda parte nos sintonizamos más con la cultura, porque como bien sabemos hay una parte que tiene que ver con la musicalidad del idioma, con la facilidad de hablar, y otra parte que es cultural, porque estamos llenos de expresiones idiomáticas, y a veces entiendo las palabras, pero no entiendo las expresiones idiomáticas, entonces es una segunda pata del taller. Mayormente en 40 horas... En verdad no se puede prometerle a la gente vas a salir hablando inglés. No. Lo que sí, y eso lo puedo decir con toda honestidad, lo que cambia fundamentalmente es una actitud. Es la actitud y la no vergüenza. Y contame, ¿hay que tener alguna base mínima?
En mínima, yo digo, si han estudiado en la secundaria por lo menos 2 años, ya está. Y los mezclo a propósito los niveles. Y esto es un nuevo paradigma, un paradigma bien diferente, porque cuando vamos a estudiar generalmente estamos estudiando, encasillamos primer año. Entonces, te dicen nivel intermedio, nivel deplorable, nivel... Tal cual. Una de las cosas que, como estamos acá viendo mayormente las trabas emocionales, las trabas ocurren a cualquier nivel del inglés que yo estoy. A mí me ha sorprendido encontrar, por ejemplo, hace pocos meses en un curso que hizo, una de las chicas más trabadas, justamente, su madre era profesora de inglés. Toda su vida estuvo rodeada del idioma. Es más, cuando se largó a hablar, hablaba muy bien, pero tenía una traba terrible. ¿Por qué? Porque todo lo que decía estaba mal dicho, estaba mal conjugado, estaba mal pronunciado. Estaba extremadamente corregida. Sí, no, inclusive yo conozco gente que está trabada porque tiene una negación, porque supone que no es capaz. ¿No? Y también es el nivel de exigencia. Quiero hacerlo bien desde el principio. Claro, la vida eso es malo, claro. La vida nos lleva a ser excelentes profesionalmente en el lugar donde estemos, ¿no? Entonces tenemos que nos ponemos esta careta, yo soy intérprete, soy coach, soy abogado, soy juez, soy doctor. Ay, no, el otro no es lo mío. Entonces, no es lo mío, y con esto de que no es lo mío, lo dejo de lado, y no es lo mío porque justamente no lo puedo hacer tan bien como en otros campos. Me acuerdo cuando estuve hace poco en Río Cuarto dando el taller, y llegamos a este punto de exigencias, de cómo traba ese nivel de exigencias que tenemos. Un doctor le dije, le digo, bueno, ¿y qué responderías con respecto a esto? Y me dice, bueno, mirá, pero si yo hago lo que vos estás diciendo de largarme a cometer errores, ¿te imaginas qué pasaría con mis pacientes? Si yo cometo un error. Y yo digo, pero mirá, ¿cómo ponemos la exigencia que tengo a nivel profesional con respecto a esto, que soy un novato? O sea, no tiene nada que ver. Es otro grado de responsabilidad también. Es otro grado de responsabilidad. O sea, el problema nuestro es que le queremos poner la exigencia al idioma que le ponemos en nuestra profesión muchas veces. Y como decimos en el coaching, el cambio comienza con la declaración de ignorancia. Miren lo que es este término, ¿no? Declaración de ignorancia. Sócrates, es decir, puro. Esto no sé. Esto no lo sé y quiero aprenderlo. Y quiero aprender, no que tengo que aprenderlo, quiero aprender. Entonces, cuando cambia justamente esta actitud del tengo que nos pesa, con el deseo, quiero hacerlo, y cuando la gente se va de ahí diciendo, pero mira cuánto entiendo. Es que el tengo es una obligación ya. Es una obligación. Si quiero, es algo que deseo. Y que aparte, yo lo noto mucho en la gente grande, adulta, en nuestro país especialmente, donde le cuesta mucho lo que no empezó a una temprana edad abordarlo después. Y eso está cambiando de a poquito. No, yo tengo, mira, una sos un fanática. Poco el exponente de eso de cambiar. Mía, que ella tiene 70 y pico de años, psicóloga, y ya ha venido un par de veces y siempre quiere venir a refrescar. Y me escribía de Rusia, dice, no sabes lo que me sirvió esta vuelta, el poder ir a Rusia y realmente poder comunicarme. Totalmente. Se ha alargado a hablar, a viajar sin miedo, y he tenido otros que, bueno, por primera vez han dado una charla en inglés, viajando al exterior, se han animado poder a leer cosas en inglés. Viste que hay un montón de cosas que no llegan todavía traducidas, hay autores interesantes donde todavía no llega en el idioma de nuestro país, y aparte el hecho de saber, la tecnología tiene mucho de inglés. Pero estamos rodeados de inglés. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, que nos enseña la programación neurolingüística, que todo lo que hemos estado expuestos a lo largo de nuestra vida queda grabado en el inconsciente. Si hablamos de un disco rígido, nuestro cerebro es el disco rígido mejor que se haya inventado en el universo, por lo menos conocido, en el universo conocido. O sea que todo está grabado ahí. Y hemos estado muy expuestos al inglés. En realidad podemos decir que hemos sido influenciados por la cultura Hollywood desde pequeñísimo. Sí, Franco, mi marido siempre lo dice. Y yo soy la generación de la televisión.
televisión, claro. Sí. Claro, empezamos yendo al cine a ver todas películas americanas, los dibujitos animados, todos, muchos con subtítulos que nos tenía que leer nuestro padre, o sea, todo esto fue... Y vamos a cualquier restaurante y vemos carteles en inglés, vamos por la calle y vemos carteles en inglés, o sea, es mucha la exposición. Sí, totalmente. Y una de las cosas que la gente se sorprende, bueno, como vos, como también experta del counseling en comunicación, sabés muy bien de que muchos estudios se han hecho con respecto a la comunicación, donde 50% de la comunicación es lenguaje corporal. Exacto. 40% es el tono de la voz. No es lo mismo decir no que decir no, totalmente. Un mundo de diferencia. No, el tono habla habla muchísimo. Sí. Y tenemos solo un 7%, de acuerdo a los expertos, yo digo un 10 porque me parece como justo encuentran que 7, ¿no? Me parece como hicieron. No, hay que solamente ver cómo lo hicieron. 10%. Bueno, con respecto a inglés, sabés que solo el 10% es lo que nos tenemos que ocupar. ¿Sabías que el 30% de todas las palabras, cuántas miles de palabras hablan en el diccionario en los 2 tomos de la Real Academia Española? Sí, que están conformadas con 30% de esas palabras tienen un cognado en inglés. ¿Qué quiere decir un cognado? Es la misma palabra con una musicalidad diferente. Exacto. ¿No? Hotel, restaurant, restaurante, corte, etc. Garage o garage. Él siempre hace esa salvación con nuestras hijas. Siempre le dice, esa palabra significa eso, fíjate que es parecida. Porque bueno... O sea, de ese solo 7%, que es la comunicación, 10%, 30% de las palabras ya las tenemos. Totalmente. Solo aprendiendo una música diferente. Y si a eso le agregamos todas las palabras que conocemos que no, por ejemplo, nose, eyes, hair, table, wall, food, o qué sé yo, creo que sumarle esta dificultad interna que tenemos de que creemos que no lo podemos hacer, destrabar eso es muy importante, es maravilloso casi. Y la gente, la verdad es que a mí me ha dado un gran placer, porque yo nunca pensé que iba a estar enseñando inglés porque venía de otro palo, desde la interpretación, ¿no? Pero cuando vos ves que la gente se desbloquea en esta área y después me escriben, como me decía una counselor también que hace memoria celular y demás, cuando terminó el seminario me dice, mira, la verdad que te felicito, encontraste una excusa práctica para tocarle el alma a la persona y hacerle y generar cambios. No siempre la vida nos pone en situaciones. A mí me pasó ahora cuando la conferencia internacional, yo sé inglés muy poco, no como para poder hablar así en cantidad, ¿no? Fluidamente, y tenía la posibilidad de entrevistarlos, porque la gente me dio la posibilidad de entrevistarlos a todos los conferenciantes, y la verdad que me lo perdí, porque bueno, por mis limitaciones. Me hubiera llevado a mí. Sí, por mis limitaciones. Igual tuve acceso a ellos, y la gente por general se abre cuando viene a dar una conferencia y es muy cálida, pero yo dije, las cosas que me perdí por no poder saber con soltura este idioma, ¿no? Te hago una pregunta. Vos viste que yo te noto a vos, no tenés un acento tranquilo, normal, pero hay mucha gente que ha hablado mucho tiempo en inglés o se dice, ¿es un mito eso de decir yo pienso en inglés y por eso hablo trabado el castellano, o es que no maneja el castellano? No, es cierto que al principio, por ejemplo, una de las trabas que tiene la gente cuando que viene inglés intuitivo es que todavía está traduciendo mentalmente. Pero llega un momento que hace un clic, y entonces y ese momento es hermoso cuando ocurre en inglés intuitivo, cuando de repente yo empiezo, por ejemplo, hablando en inglés y traduzco en español, así casi simultáneamente. No tengo dos voces al mismo tiempo, pero muy rápidamente. Digamos. Vas a una oración larga y un párrafo. Es un párrafo y lo traduzco así muy rápidamente. Y finalmente, en un momento, dejo de hablar en español y estoy hablando de temas complicados, porque acá empezamos a hablar de la física cuántica, de temas realmente interesantes, ¿no? Como pedís en un restaurante comida, que eso lo vas a pedir de todas maneras, te la vas a arreglar de cualquier manera. Si tenés hambre, totalmente. Eso va a estar ocurriendo, ¿no? Pero bueno, de repente ocurre ese clic, estamos hablando de cosas complicadas y yo paro y les digo, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y todos me están haciendo así, con la cabecita, es como que me están entendiendo. El cerebro se adapta y empieza a tomar los conceptos también, más que
lo que sería la oración o el párrafo. Totalmente, porque hay una de las cosas que vemos, por ejemplo, que se llama en inglés comprehensible input, que es lo que utilizó justamente el niño. ¿Qué es comprehensible input? Input es el input que me está entrando, y comprensible. Sí. ¿Qué ocurre? O sea, cuando nosotros somos niños, vemos la gestualidad, el lenguaje corporal de mi madre, de mi padre, o que los que tengamos al lado, y lo me trae la mamadera, por ejemplo, para decir, y digo, mamadera, dera, y entonces empiezo a conectar el lenguaje corporal y el objeto con la palabra. ¿no? Entonces, eso, empezamos a leer corporalidad. Exacto. Cuando leemos corporalidad e intencionalidad, nos damos cuenta que las palabras que nos están faltando no son cruciales para lo que se está tratando entonces de comunicar, y la mente se relaja y hace ese clic justamente de asociar, y como empezamos a hablar rápido, la mente ya no tiene el tiempo para estar traduciendo del español al inglés. No, tiene que fluir. Exacto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a dejarlo descansar a Guillermo. Muy interesante lo que nos contás, Guillermo, y los oyentes espero que nos estén escuchando, porque la verdad yo lo encontré en el Facebook, esa charla, y dije, ay, ojalá vuelva a encontrar, porque me pareció algo novedoso, algo que no se conoce, y que yo creo que la gente, que puede ser multiplicador cuando la gente lo escuche, porque todos tenemos a alguien que tiene dificultades no solamente para el inglés, para otro idioma, ¿no? Así que bueno, me gustaría hacer un pequeño corte y después volver a que nos cuentes un poco qué es esto de la sanación vincular. ¿Te parece bien?